Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Hoy más que nunca sabemos que la vacuna es la mayor conquista de la medicina. Las vacunas han salvado la vida de millones de personas y mejorado la expectativa de vida de los seres humanos. Hoy dos preguntas rondan nuestra mente. ¿Cuándo llega la vacuna y cuándo me vacuno? A finales del siglo pasado, México fue una potencia en el desarrollo de vacunas. Con su producción, no solo vacunó a toda la población en ese entonces, exportaba vacunas a 15 países. ¿Por qué hoy tenemos que esperar a que llegue de fuera? La historia de la vacunación en México se remonta a 1804, cuando el doctor Francisco Javier Balmis introdujo la inoculación contra la viruela. A finales del siglo XIX se crearon las vacunas de la rabia, la polio y la tuberculosis. A principios del siglo XX, durante una epidemia de peste bubónica que afectó a algunos puertos del noroeste de México, el Instituto Patológico Nacional pudo producir vacunas preventivas contra la enfermedad, lo mismo que un suero curativo. Y 3 años después fue creado el Instituto Bacteriológico Nacional precisamente para dedicarse a la producción de vacunas y sueros. Entonces, los científicos mexicanos produjeron vacuna contra el cólera, una gran cantidad de sueros. En 1960 fue creado el Instituto Nacional de Virología, que se convirtió en el laboratorio para la producción de vacunas víricas contra la poliomielitis, el sarampión y la rabia. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión se producía con metodología desarrollada primero de manera parcial y luego totalmente en esa institución. Y bueno, en todo este desarrollo hubo algunos problemas, pero ya para esta época hay un gran auge en la producción mexicana de vacunas. Por su calidad y capacidad de producción, el Instituto Nacional de Virología fue reconocido en 1979 por la Organización Mundial de la Salud como Centro Regional de Referencia de Vacunas. Para la década de los 90, México era uno de los 7 países del mundo autosuficiente en la elaboración de todas las vacunas establecidas en el programa de la UNICEF: tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, sarampión, fiebre tifoidea y rabia. En los años 80, 90, esta empresa producía alrededor de 50 millones de vacunas de polio. Aparte teníamos polio, sarampión, teníamos rabia humana, canina, teníamos BCG, DPT, tuberculosis, tetánica, diptérica, y hacíamos los sueros para alacrán y mordedura de víbora. En ese momento, nuestra fortaleza no solo fue vacunar a toda la población, también exportábamos vacunas a 15 países. En 1999, la Gerencia General de Biológicos y Reactivos se transformó en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una empresa paraestatal que dejó de producir vacunas. Hoy solo compra y distribuye. Desgraciadamente, los gobiernos anteriores desmantelaron la empresa. Empezaron, ¿Cómo? Pues primero a disminuir recursos para la investigación. Posteriormente, a que los aparatos que se utilizan en la elaboración de vacunas no se renovaran, no se compraran, no se actualizaran, ¿no? Y bueno, pues así fue. Imagínate, tan importante fue Birmex en ese periodo que gente de la India, de Serum, de la India, con testimonio de los compañeros trabajadores, vinieron a capacitarse a México. Y hoy Serum es una de las potencias en la producción de vacunas a nivel mundial. Quien no aprende de los errores y de los fracasos está condenado a repetirlos. La crisis que atravesó México debido a la pandemia de la influenza H1N1 en 2009 evidenció la necesidad de ser nuevamente autosuficientes en la fabricación de vacunas. Durante los 2 sexenios pasados se invirtieron 1,000 millones de pesos para la construcción de un laboratorio donde se produciría el biológico contra la influenza, junto con la farmacéutica Sanofi Pasteur. Hoy, 12 años después, ni vacuna ni laboratorio. El contrato con la farmacéutica está en revisión.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública investiga si hubo algún daño patrimonial en el pasado y trabaja en las auditorías pendientes. Desde 1990 hubo políticas privatizadoras que llegaron también al sector de vacunas y sueros. Comenzó un periodo de supuesta expansión que en realidad condujo a la disminución primero y a la desaparición después de la producción de la mayoría de los biológicos, ¿no? Esto fue pues el inicio de la erosión de la producción de vacunas en México. En 1991 fue creada Birmex, una entidad con intereses privados, aunque con mayoría de participación estatal, y poco a poco, como digo, se abandonó la producción de la mayoría de las vacunas y esta producción pasó a los consorcios farmacéuticos. Desde luego, los intereses privados desempeñaron ahí un papel fundamental y pues diría que hubo corrupción de gobiernos que antepusieron intereses económicos a el bienestar de las naciones. Desde luego el asunto no es simple, pero no se perdió por falta de capacidad, ¿no? Ni económica ni científica, sino porque se abandonó, ¿no? Hubo un periodo de supuesta expansión, pero que en realidad fue de desorganización y poco a poco aniquilación de la producción de vacunas. Esta es la planta de producción de vacuna antipoliomielítica. Así es una planta que consta de varios laboratorios. Tenemos aquí el layout, así como resumen, pues tenemos todo este es el layout, hablamos más de 1000 metros cuadrados de construcción. Si tú ves toda la superficie del área debe de ser de un material especial para su limpieza, su mantenimiento. En este momento, pues ahorita no tenemos funcionando los equipos porque te comento que estamos ahorita, esta producción no la estamos realizando en este momento, ¿no? Sin embargo, esta parte del área de producción, dentro de los laboratorios tenemos microscopios, tenemos centrífugas, incubadoras. Esta área, como plan estratégico, tenemos a mediano plazo el fabricar aquí graneles de sarampión, de rubiola y de parotiditis. De hecho, esta instalación como la tenemos nosotros en este momento, podríamos nosotros fabricar, que estamos viendo, ahorita no es nada, es un hecho, producir alguna vacuna o una recombinante como COVID con estas instalaciones que tenemos en este momento, a través de una transferencia tecnológica. Y déjame decirte que COFEPRIS vino a utilizar esta planta para certificarse con la Organización Mundial de la Salud. Digo, tuve yo la oportunidad de estar en esa auditoría, entonces las instalaciones cumplen perfectamente un nivel nacional e internacional, pero pues los cambios en los programas nacionales de vacunación o los cambios neoliberales, pues han llegado a tener una planta que en este momento no tengas una producción, ¿no? En México yo creo que tenemos que aprender de esta experiencia, no lo acostumbramos a hacer. En el 2010 nos agarró la pandemia de la influenza y bueno, se vino una serie de incapacidades, ¿no? Científicas que nos obligaron a hacer muchas cosas para poder contener la pandemia y no aprendimos de esa experiencia a nivel nacional para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México. México no produce no solo esta vacuna, casi ninguna ya. Y yo creo que es un momento de oportunidad y de revisión de cómo estamos desarrollando el sector en el país. Si México hubiera proseguido con una línea como la que había hasta 1982-88, es muy probable que México hubiera podido tener una vacuna en el momento en que estamos viviendo ahora, por la fortaleza que tenía en ese momento la planta industrial.
estamos equipando de nuevo a la empresa, adecuando a la norma que nos ha marcado COFEPRIS para que esté lista en 2 proyectos fundamentales. Uno, el envasado de vacuna contra COVID. Algunos de los laboratorios tienen aquí un espacio muy importante que es Biomex para hacerlo. La pandemia por COVID-19 ha revolucionado al mundo y a la ciencia. El desarrollo y producción de vacunas se han hecho a ritmo acelerado. Las circunstancias exigen respuestas inmediatas. En 2020, Birmex fue transformada en distribuidora de medicamentos, un proyecto de seguridad nacional que incluye, entre otros, la fabricación de la vacuna mexicana contra COVID-19. Construir el Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos para la Salud. Es muy importante eso porque es garantizar, primero, sin duda alguna, el derecho humano a la salud. Y segundo, medicamentos gratuitos en todos los lugares del país. El país tiene alrededor de 25,000 unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, y la idea es que estén los medicamentos en tiempo y forma y que los puedan consumir adecuadamente los ciudadanos mexicanos de manera gratuita. En el Plan Maestro de la Secretaría de Hacienda se detalla que se construirán 4 centros de distribución automatizados, donde se seguirá la ruta de los insumos médicos desde su compra hasta la entrega a los pacientes de manera gratuita. Se invertirán 4,000 millones de pesos y comenzará a operar a mediados de 2022. Birmex será el intermediario para la compra de las vacunas del esquema universal, la distribución de biológicos anti-COVID y la fabricación de medicamentos de mayor consumo en el país. Ya se aprobó el Plan Maestro. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, el presidente de la República nos lo aprobó. Estamos en los proyectos secundarios para eso, con la UAM, con el Politécnico y Birmex, y estamos ya ubicando en territorio nacional cuando menos 4 centros nacionales de distribución para poder tener la logística adecuada y llegar a todos los rincones del país. Una ventaja es que ventaja de la empresa es que trabaja con recursos propios, no recursos fiscales. O sea, lo que vende la empresa, sus ganancias, se reinvierten en la empresa. Y eso, cuando se maneja con transparencia, pues alcanza, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que alcance para tener este proyecto terminado en el segundo semestre de 2022. Vamos a manejar alrededor de 3,000 millones de piezas, que representan 10,000 millones diarias, para 25,000 unidades médicas que están distribuidas en todo el territorio nacional. La situación de la pandemia reactivó a Birmex en el mapa de las vacunas. Por lo pronto, con una inversión de 27 millones de pesos, se trabaja en el envasado de las vacunas de AstraZeneca y CanSino Biologics, con los laboratorios Leomont en Ocoyoacac, Estado de México, y Drumex en Querétaro. Del Instituto Nacional de Virología, nos trasladamos a las instalaciones de la Unidad de Producción de Plasmas Hiperinmunes, ubicada en los laboratorios Birmex en Tecámac, Estado de México. Hablando de aquí, es estratégica porque de este lugar. Aquí nosotros vamos a producir el suero contra el COVID-19 que recibirán los enfermos en etapas iniciales, no graves, para que no pasen a etapas graves los enfermos. Es estratégica desde ese punto de vista, porque ahora no contamos con una vacuna propia. Como hemos visto, no hay una vacuna, no hay suficientes vacunas, por eso he mencionado que es estratégico, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional entregó 60 caballos a los laboratorios de biológicos, 15 machos, 45 hembras, de la raza Santa Gertrudis, con el objetivo de producir suero con anticuerpos. El suero equino, que no es una vacuna, pero es un tratamiento clínico complementario para pacientes contagiados del virus SARS-CoV-2. Están recuperándose y están en una etapa de cuarentena. Aquí, antes de iniciar la producción, recibirán o se les harán diferentes pruebas para cumplir con las certificaciones internacionales para que nosotros podamos utilizar a los caballos en la producción del suero. ¿Por qué caballos? Es una pregunta muy
muy oportuna. Los caballos representan una especie que nos brinda varias ventajas con respecto a otras, porque dentro de sus características que vemos actualmente y que son resultado de un proceso evolutivo de millones de años, pues las hemos aprovechado los seres humanos para diferentes actividades, ¿no? Tenemos caballos deportistas, tenemos caballos de recreo, pero estos caballos que van a tener la ocupación de producir biológicos, también aprovechamos estas características de adaptación, de gran volumen corporal. Quiere decir que a mayor volumen podemos obtener también mayor cantidad de plasma de ellos. Estos caballos han sido muy importantes para salvar la vida de muchas personas, pues que han sufrido la picadura de un alacrán o de víbora. De ellos se obtiene el antídoto para tratar pues estas picaduras. Esto es parecido a el tema de las transfusiones de plasma de personas convalecientes, pero en este caso fabricado en caballos. Esta es una tecnología muy conocida, muy probada y muy segura. Y a través de tecnología, de biotecnología, han logrado tener una formulación que es aún más segura y con resultados preliminares de sus ensayos clínicos parece que logran reducir hasta 40% la mortalidad en personas con enfermedad grave. Nos encontramos en la sala de sangría, que es aquí donde realizamos las plasmaféresis. Esto quiere decir la obtención de cierto volumen de sangre de los caballos. Posteriormente se recupera el plasma rico en anticuerpos y después se transfunde el paquete globular al mismo caballo que lo donó. Para ello ocupamos estos sistemas de obtención de sangre similares a los que se ocupan para la donación humana. Pueden ver que tiene el número de identificación del caballo. Esta bolsa tiene capacidad para recibir 8 litros de sangre. ¿Cuánto dura? La obtención de la sangre hasta 8 litros entre 20 minutos y 30 minutos. ¿Cada cuánto se hace este proceso? Este proceso se hace en 4 días consecutivos. Gracias a que regresamos el paquete globular al caballo, el día de mañana nos puede dar otros 8 litros de sangre y de ahí recuperamos más o menos 4.5 litros de plasma. Y en el tema de COVID, ¿cómo va a funcionar? Es esencialmente el mismo proceso, nada más que el caballo, en vez de recibir las pequeñas dosis del veneno, lo que vamos a aplicar como inmunógeno es una proteína de la cápsula del virus. Es la proteína S. ¿Del coronavirus? Del coronavirus, exactamente. Entonces el caballo lo que va a producir son anticuerpos contra esa proteína, que es precisamente la que reconocen las células del sistema respiratorio y otros sistemas para introducirla y así provocar la infección. ¿Y autoriza COFEPRIS? Tiene que autorizar COFEPRIS. Es un requisito. Constantemente llegan vacunas contra COVID-19 a México. Hasta el momento son de Pfizer, CanSino, Sputnik V, AstraZeneca y Sinovac. Nosotros tenemos, vía terrestre son 6 rutas, 4 aéreas y 7 estados del país llegan a nuestro almacén de Birmex con su termoquín y se llevan la vacuna. Son los 32 estados están cubiertos y nos apoyamos con la Sedena. La Sedena está al mando de la distribución, nosotros colaboramos con ellos. Birmex puso en marcha 17 rutas de distribución de las vacunas anti-COVID-19 en toda la República Mexicana. 6 están a cargo de Birmex. 7 rutas son responsabilidad de las Secretarías de Salud estatales, 4 más a cargo de la Secretaría de la Defensa.
La Secretaría de Salud define la distribución de las vacunas de acuerdo al número de contagios, hospitalizaciones, defunciones y reactivación de las actividades económicas. México avanza en el desarrollo de la vacuna patria contra el COVID-19. En este caso, para esta vacuna nombrada Patria, tenemos la participación de científicos de altísimo nivel, de universidades tanto nacionales como internacionales, como decía, de manera destacada, de la empresa Avimex y también de los Institutos Nacionales de Salud Pública en México y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todavía queda el desarrollo de las 3 fases de estudios clínicos, en donde también hay incertidumbres, pero tenemos una base muy sólida para tener confianza en que este desarrollo realmente pueda llegar a ser un desarrollo vacunal mexicano que nos permita defendernos de esta enfermedad, la COVID-19. Y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia. Alcanzar la autonomía en materia de vacunas, medicamentos y fármacos es una prioridad. En México contamos con distintas herramientas para dar un giro a la historia y resurgir en la producción de vacunas y estar preparados para enfrentar crisis como la que vivimos hoy. La ciencia y la salud tienen una oportunidad en Birmex. La tecnología es necesaria, pero lo más importante son las personas que aquí trabajan. Científicas, científicos, expertos en diferentes áreas, con conocimiento y experiencia en producir vacunas y sueros. México los necesita hoy. Hagamos que suceda. Eso es una bola de tacos.